Buen día, mi nombre es Luis Guillermo Gallegos Palafox y en esta ocasión presentaré el tema de perspectivas epistemológicas aplicadas a la prescripción del entrenamiento de fuerza, correspondiente a la clase de Seminario de Epistemología de la Ciencia. Para este trabajo decidí abordar un tema relacionado directamente con mi área de formación y analizarlo desde las diferentes perspectivas epistemológicas que hemos estudiado. El propósito es comprender que cuando realizamos la prescripción de un entrenamiento de fuerza, no solamente estamos seleccionando ejercicios, cargas, series o repeticiones. Detrás de estas decisiones existe conocimiento que ha sido construido mediante la investigación, la experiencia, la observación y el análisis científico. Durante esta exposición analizaré esta cuestión principalmente desde tres perspectivas: el empirismo lógico, el racionalismo crítico y la fenomenología hermenéutica. Muy bien, para comenzar, la epistemología nos permite analizar la manera en que se construye, fundamenta, valida y modifica el conocimiento científico. Esto tiene una relación importante con el entrenamiento de fuerza, porque los métodos que utilizamos para entrenar no deberían ser sustentados únicamente en la experiencia práctica o en conocimiento que tradicionalmente hemos considerado correctos. La experiencia del entrenador puede ser muy importante, pero también necesitamos información obtenida mediante procesos de investigación, observación y contrastación. Esto adquiere todavía mayor importancia porque el entrenamiento de fuerza representa un área que se encuentra en constante evolución. Conforme aparecen nuevas investigaciones y mejores formas de analizar la evidencia, algunas recomendaciones pueden mantenerse, otras pueden fortalecerse y algunas pueden ser cuestionadas o modificadas. Por esta razón, en este trabajo no pretendo determinar que una perspectiva epistemológica sea mejor que las demás, sino analizar qué elementos puede aportar cada una para comprender y fundamentar mejor la prescripción del entrenamiento de fuerza. Muy bien, ¿qué es lo que estamos analizando? La pregunta principal que orienta este trabajo es la siguiente: ¿cómo se construye y fundamenta el conocimiento que utilizamos para prescribir el entrenamiento de fuerza? Para responder esta pregunta, analizaré tres respuestas epistemológicas. La primera es el empirismo lógico, relacionado principalmente con la observación, la medición y la contrastación de las variables del entrenamiento. La segunda es el racionalismo crítico, que nos permite comprender que el conocimiento científico no debe considerarse definitivo, sino que puede cuestionarse, revisarse y actualizarse. Y la tercera es la fenomenología y hermenéutica, desde la cual podemos considerar aspectos relacionados con la experiencia, la preparación y el contexto particularmente del practicante. A continuación, explicaré cómo podemos relacionar cada una de estas perspectivas con el entrenamiento de fuerza. Muy bien, el empirismo lógico. Comenzaré con el empirismo lógico. De acuerdo con Jiménez, el empirismo lógico considera que el conocimiento parte de la observación de fenómenos que pueden ser delimitados, medidos, calculados y verificados, para posteriormente establecer conclusiones para ellos, a partir de ellos. Esta perspectiva tiene una relación bastante clara con el entrenamiento de fuerza, porque muchas de las variables que intervienen en este tipo de entrenamiento pueden observarse y cuantificarse. Por ejemplo, podemos medir la carga que utiliza una persona, el número de series y repeticiones que realiza, su frecuencia de entrenamiento, el volumen total o el rango de movimiento utilizado durante un ejercicio. Posteriormente, podemos observar los resultados obtenidos y analizar cambios relacionados con la fuerza, hipertrofia, la potencia o el rendimiento físico. Por lo tanto, podemos observar un fenómeno, medir determinadas variables, obtener datos y posteriormente contrastar esos datos para establecer conclusiones. Esto explica por qué gran parte de la investigación realizada en entrenamiento de fuerza tiene una relación importante con esta perspectiva epistemológica.
Un ejemplo de construcción de conocimiento mediante evidencia lo encontramos en el trabajo de Currier y colaboradores, publicado en 2026. Los investigadores realizan una revisión de revisiones con el objetivo de determinar el efecto de diferentes variables de la prescripción del entrenamiento de fuerza sobre la función muscular y la hipertrofia en adultos sanos. La magnitud del trabajo resulta bastante importante, ya que los autores sintetizaron información proveniente de 137 revisiones sistemáticas que en conjunto representaban a más de 30.000 participantes. A partir de la evidencia analizada, encontraron que el entrenamiento de fuerza mejora diferentes componentes, entre ellos la fuerza muscular, la hipertrofia, la potencia y diferentes aspectos de la función física. Sin embargo, también encontraron que las variables de la prescripción pueden influir de manera diferente dependiendo del objetivo que se pretenda alcanzar. Eso significa que no necesariamente existe una única forma de entrenar que sea superior para todos los objetivos. Desde el punto de vista epistemológico, este estudio representa un buen ejemplo del empirismo lógico, porque las recomendaciones se fundamentan en información observable, medible y contrastable. En lugar de establecer recomendaciones únicamente a partir de opiniones o experiencias individuales, se analiza sistemáticamente una gran cantidad de evidencia para determinar qué conclusiones pueden sostenerse. La siguiente perspectiva que analizaré es el racionalismo crítico. Esta perspectiva plantea que el conocimiento científico no debe considerarse definitivo. Las teorías, explicaciones y recomendaciones deben permanecer abiertas a la crítica y a la contrastación y pueden ser modificadas cuando nueva evidencia muestre sus limitaciones. Esto significa que una recomendación puede estar correctamente fundamentada con la información disponible en determinado momento y, sin embargo, posteriormente puede necesitar modificaciones. Por esta razón, el conocimiento científico puede entenderse como un proceso continuo. Partimos de un conocimiento existente, lo sostenemos a crítica y contrastación y obtenemos nueva evidencia y cuando es necesario, revisamos o modificamos ese conocimiento. Por lo tanto, cuando una recomendación científica cambia, esto no significa necesariamente que la ciencia haya fracasado. Por el contrario, demuestra que el conocimiento científico tiene mecanismos que permiten cuestionarlo, corregirlo y perfeccionarlo. Un ejemplo bastante claro de esta perspectiva vuelve a encontrarse en el trabajo de Currier y colaboradores. Uno de los propósitos de su trabajo, publicado en 2026, fue actualizar la declaración de posición del Colegio Americano de Medicina Deportiva, publicada en el año 2009, sobre los modelos de progresión en el entrenamiento de resistencia para adultos sanos. Esta actualización fue necesaria porque desde 2009 se había producido una gran cantidad de nueva investigación relacionada con el entrenamiento de fuerza. Además, los métodos utilizados para buscar, analizar y sintetizar la evidencia científica también habían avanzado. Por lo tanto, era necesario volver a analizar las recomendaciones existentes utilizando la nueva evidencia disponible y métodos contemporáneos de evaluación. Entre sus resultados, encontraron que algunas variables no mostraron efectos consistentes sobre las ganancias de fuerza en las comparaciones analizadas. Entre estas variables se encontraba entrenar hasta el fallo muscular, utilizar pesos libres frente a máquinas o realizar el entrenamiento por la mañana frente a realizarlo por la tarde. Es importante aclarar que esto no significa que estas variables nunca tengan ninguna importancia. Lo que significa es que dentro de la evidencia analizada no se encontraron efectos
suficientes consistentes para afirmar que una de estas opciones sea superior a la otra. Desde mi punto de vista, este proceso representa claramente el racionalismo crítico. El conocimiento establecido anterior vuelve a cuestionarse cuando aparece nueva evidencia y, si es necesario, las recomendaciones se actualizan. Por lo tanto, no deberíamos interpretar que todo lo establecido en 2009 estaba equivocado y que ahora tenemos una verdad definitiva. Lo que observamos es un proceso continuo de revisión y perfeccionamiento del conocimiento científico. La tercera perspectiva analizada corresponde a la fenomenología y hermenéutica. Hasta este momento hemos hablado principalmente de datos objetivos, mediciones, evidencia científica y revisión del conocimiento. Sin embargo, cuando trabajamos con seres humanos, debemos considerar que no todas las personas experimentan o responden exactamente de la misma manera ante un entrenamiento. Desde la fenomenología y hermenéutica podemos considerar que para comprender determinados fenómenos humanos no siempre es suficiente observar únicamente datos objetivos. También interviene la experiencia, la percepción y el contexto particular del sujeto. Esto puede relacionarse con situaciones que ocurren constantemente durante el entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, dos personas pueden realizar exactamente el mismo ejercicio utilizando la misma carga y completar el mismo número de repeticiones, y sin embargo experimentar niveles de fuerza totalmente diferentes. Incluso una misma persona puede utilizar una determinada carga en 2 días distintos y percibir niveles de esfuerzo totalmente diferentes. Por esta razón, además de conocer datos objetivos como la carga, el volumen, las series o las repeticiones, también puede ser importante conocer cómo está experimentando el entrenamiento la propia persona. Un ejemplo que utilicé en el trabajo para analizar la importancia de la perspectiva individual es el RIR, que significa repeticiones en reserva. Helms y colaboradores señalan que existe una variabilidad inherente en el rendimiento humano. Factores como el sueño, la nutrición, el estrés y la fatiga pueden modificar la fuerza que una persona es capaz de producir durante una sesión determinada. Esto significa que una carga específica no necesariamente representa exactamente el mismo nivel de esfuerzo todos los días. El RIR permite obtener información proveniente de la percepción del nivel del propio levantador. Mediante este modo, la persona estima cuántas repeticiones considera que todavía podría realizar antes de llegar al fallo muscular. Por ejemplo, si una persona termina una serie de 8 repeticiones y considera que todavía podría haber realizado otras 2 repeticiones antes de llegar al fallo, estaríamos hablando de un RIR de 2. Sin embargo, esta percepción tampoco debe considerarse completamente exacta. La evidencia presentada por Helms y colaboradores muestra que la capacidad para estimar las repeticiones restantes puede variar dependiendo de la experiencia del levantador. Los levantadores experimentados tienden a realizar estimaciones más precisas que los principiantes, especialmente cuando la serie se encuentra más cerca del fallo muscular. Esto resulta importante porque demuestra que la percepción del practicante puede proporcionar información adicional para ajustar el entrenamiento. Pero esa información también debe interpretarse considerando su experiencia y su contexto. Es importante aclarar que con este ejemplo no estoy afirmando que el estudio de Helms y colaboradores sea una investigación fenomenológica. Lo utilizo para mostrar que la percepción y experiencia del sujeto pueden aportar información que complementa las mediciones objetivas del entrenamiento. Después de analizar las tres perspectivas, considero que uno de los aspectos más importantes del trabajo consiste en comprender que no necesariamente tenemos que utilizarlas de manera aislada.
Cada una puede aportar elementos diferentes a la prescripción del entrenamiento de fuerza. Desde el empirismo lógico podemos preguntarnos qué sabemos a partir de aquello que podemos observar y medir. La investigación científica nos proporciona datos que permiten conocer qué métodos producen determinados resultados y bajo qué condiciones. Desde el racionalismo crítico podemos preguntarnos qué tan sólido es ese conocimiento y qué ocurre cuando aparece nueva evidencia. Esto nos obliga a evitar considerar las recomendaciones científicas como verdaderas absolutas y nos permite mantener una postura crítica y abierta a la actualización. Y finalmente, desde la fenomenología y hermenéutica, podemos preguntarnos, ¿para quién estamos prescribiendo este entrenamiento? Aquí adquiere importancia la experiencia, la percepción y el contexto particular de la persona. Por lo tanto, podemos utilizar la evidencia científica para orientar nuestras decisiones, analizarla críticamente y posteriormente aplicarla considerando las características individuales del practicante. Una recomendación científica puede indicarnos qué volumen, intensidad o frecuencia suele producir determinados resultados. Sin embargo, eso no significa que debamos aplicar exactamente la prescripción a todas las personas. Debemos considerar también su experiencia, su capacidad, su respuesta individual y su percepción del esfuerzo. Por esta razón, considero que estas perspectivas pueden aportar elementos complementarios para comprender mejor la prescripción del entrenamiento de fuerza. Ya para concluir, este trabajo me permitió comprender que la prescripción del entrenamiento de fuerza puede analizarse desde diferentes perspectivas epistemológicas y que cada una aporta elementos importantes. Desde el empirismo lógico, la observación y la medición nos permite obtener datos objetivos y construir evidencia científica. Desde el racionalismo crítico, comprendemos que ese conocimiento no debe considerarse definitivo, sino que debe permanecer abierto a la crítica, la contrastación y la actualización cuando aparece nueva evidencia. Y desde la fenomenología y hermenéutica podemos reconocer la importancia que tiene el sujeto, su experiencia, su percepción y su contexto particular. Los trabajos analizados permiten observar cómo estas cuestiones pueden trasladarse a situaciones concretas relacionadas con el entrenamiento de fuerza. En consecuencia, considero que una buena prescripción del entrenamiento no debería depender únicamente de la experiencia del entrenador, pero tampoco debería consistir en aplicar de manera rígida una recomendación científica. La evidencia científica debe utilizarse como fundamento para nuestras decisiones. Al mismo tiempo, debemos mantener una postura crítica ante esa evidencia y reconocer que puede modificarse conforme avance el conocimiento. Finalmente, debemos considerar que estamos trabajando con personas que pueden responder de manera diferente ante un mismo estímulo de entrenamiento. Por lo tanto, considero que una prescripción del entrenamiento de fuerza mejor fundamentada implica observar y medir objetivamente, analizar críticamente la evidencia y comprender las características individuales del paciente. De esta manera, podemos tomar decisiones de entrenamiento más informadas, críticas y adaptadas a cada persona. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.